Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años. La leyenda de Hollywood falleció hoy en California, Estados Unidos, según anunciaron allegados de la familia. No brindaron más detalles respecto a la causa de su muerte, pero pidieron privacidad en este momento de gran dolor. Keaton debutó en el cine en los 70s con la película Amantes y otros extraños, pero saltó a la fama, por su rol como Kay Adams Corleone en el clásico de Coppola El Padrino. Más tarde continuó su carrera colaborando en varios largometrajes con el director Woody Allen, entre los que se encuentra Annie Hall, que la convirtió en la ganadora del premio Oscar a la mejor actriz en el año 1977. Otros de los títulos más destacados de su carrera son Reds, dirigida por Warren Beatty, Manhattan, El padre de la novia y El libro de la lectura. El Movie Fest regresa a Buenos Aires. La tercera edición del Movie Fest se desarrollará entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre. Por primera vez, el festival tendrá sede en el complejo Cinépolis Hussein, en Avenida Córdoba 2135, y contará con una oferta de 21 títulos entre varios films premiados en el último Festival de Cannes y clásicos restaurados. La primera argentina de It Was Just an Accident, la última película del director iraní Jafar Panahi y ganadora de la Palma de Oro, da inicio a la programación. Otros de los títulos destacados en Cannes que se presentarán son Sentimental Value de Joaquin Trier, El agente secreto de Clever Mendoza Filho y Alfa de Julia Ducournau. La selección cuenta también con obras de Kelly Reichardt, Luca Guadagnino, Atina Rachel Zangari y Magnus von Horn, así como con clásicos de culto de David Lynch, Brian De Palma, Ridley Scott y Katsuhiro Otomo. Se rendirá homenaje al cine argentino con funciones especiales de Juan Moreira, de Leonardo Fabio, acompañado de una charla entre Florencia Jalfón, autora del libro Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, y Fito Mendonça Faz. Este año el Movie Fest extiende su propuesta con la instalación inmersiva Presentes Pasados, una obra de videoarte de la artista mexicana Valentina Herrera Gentile, inspirada en el universo simbólico de Twin Peaks y David Lynch. Estará disponible del 16 al 19 entre las 12 y 21 horas en el Centro Cultural Recoleta y finalizará el domingo con una proyección gratuita al aire libre del episodio piloto de Twin Peaks. Cada noche habrá propuestas musicales gratuitas en Strange Brewing, accesibles tanto para asistentes del festival como para el público general. Porque es vital apoyar y difundir el cine argentino y visibilizar a sus protagonistas. Colabora para que con tu apoyo sigamos promoviendo el cine nacional. Invítanos un cafecito. Ingresá a cafecito.app/Radio Cinefilia. En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. Y este jueves se estrenó la película Una noche sin mí, codirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando. Y justamente para hablar de este film están conectadas con nosotros a través de la plataforma de Meet ambas directoras, María Laura y Laura, a quienes les damos la bienvenida. Hola chicas, bienvenidas a Cinefilia. Hola, ¿cómo te va? Acá te saluda María Laura Berch. Ahí te vemos, María Laura, ¿cómo estás? Porque hasta hace un ratito no te veíamos, ahora te vemos. Ahí está, acá estoy. Ahí debe estar conectándose Laura, muy bien. Bueno, acá estoy yo. Hola Laura, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, un gusto, encantados. Bueno, finalmente llegó a las salas Una noche sin mí, luego de su paso por Bafisi. Y
Quería preguntarles muchas cosas. En principio, ¿por qué la codirección? Cuando el guión estuvo terminado, hubo una convocatoria del Inca cuando empezamos como la búsqueda del desarrollo que no permitía que dirección y guión sean la misma persona. Ajá. Entonces, ahí se me ocurrió invitar a María Lau, con quien tenemos un vínculo de muchos años, a ver si se animaba a sumergirse en este proyecto conmigo. Y acá estamos. Bien, o sea que fue el Inca el que las obligó. Unidas por el Inca debería llamarse esto. Está bien, está buena. Sí, fue muy interesante porque yo no tampoco tenía pensado dirigir, no era algo que tenía como aspiracional, y cuando Lau trajo el guión y el desafío, bueno, ahí nos sumamos desde este lugar a compartir la experiencia que traía Lau. Bien. A ver, la película claramente, a ver, es un tiempo reducido, una noche, un día en la vida de una mujer que además es ama de casa, que además es esposa, que además es madre, que además es hija, que además es hermana. Y todo Y eso. madrina. Y madrina, exactamente. Me estaba olvidando esa torta que tiene que preparar para su sobrino ahijado. Y en ese transcurrir, las pequeñas situaciones que son las grandes escenas de microviolencia que las mujeres cotidianamente viven, padecen y capaz que ni siquiera ven, y su alrededor tampoco ve, no sabe qué es lo que están ejerciendo seguramente sobre ellas. Y ahí hay un trabajo minucioso, tanto desde el guión como desde la apuesta de ustedes, de construir desde los procedimientos cinematográficos esa angustia, ¿no? Ese encierro, ese sofocamiento. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar también con Diego Poleri, entonces el planteo del guión estaba pensado en poder contar a través de lo cotidiano el interior del personaje. Entonces ahí tuvimos un gran trabajo de equipo entre María Lau, Diego y yo en poder encontrarle la forma a contar a través de acciones el interior de un personaje, que era lo que más era el mayor desafío, ¿no? Poder como correrse de la acción concreta para transmitir lo que le sucedía al personaje. Sí, y en eso también fue clave como entender que nosotros estábamos asumiendo un guión que no venía desde lo formal, ¿no? Como dice Lau, ¿no? No venía como de un relato tradicional, entonces, y que era mayoritariamente sensorial, entonces requería como mucho trabajo de entender si eso que estaba tan bien plasmado en el papel, nosotros a nivel actoral y con los cuerpos dramáticos podíamos arribar a esa sensorialidad en un cine que es más experiencial que narrativo específicamente, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos que tuvimos la suerte de estar acompañada por la mirada desde cámara de Diego Poleri o de sonido de Gaspar Scheuer, que traducían esas sensaciones que nosotros queríamos dar en elementos formales del lenguaje audiovisual. Claro. Y sin tener que entrar en convenciones o clásicas tal vez a la hora de relatar, ¿no? A nivel puesta, por ejemplo. Sí. Que después cuando María Autrascas tomó todo el material para el montaje, realmente viró, ella terminó de darle también ese sentido al material. De todas formas, me parece que el guión es bastante más profundo que esto que dijeron en primer término, que tiene mucho más vuelo, que también está cargado de simbolismos. Me gustaría que nos contaran el personaje de la gata, que para mí es muy importante en la película. El personaje de la gata, y para mí una mascota siempre implica como la figura de hogar, digo, no sé, a mí siendo madre, mis hijos siempre me pidieron mascotas, digo, y hay algo que veo que las mascotas hacen eso, hacen familia, hacen hogar, digo, de hecho hay gente que no tiene hijos y sus mascotas son Sería sus la hijos. expresión máxima del sin hogar, entonces. Claro. Claro. Algo de lo que tiene que escapar. Le gusta estar, pero tampoco le gusta estar tanto, digo. Sí, Hay sí, algo de sí, la sí. libertad que pareciera tener que cederse o no cederse, o por lo menos ser consciente de si se está cediendo o no se está cediendo, Sí, ¿no? es más, Sí. lo habíamos charlado antes, que por momentos el personaje de ella es la gata,
que es la que no quiere estar en ese lugar, ¿no? Sí, y también todo lo que trae que a veces en esos pequeños acontecimientos cotidianos, como puede ser la situación de que el gato, la gata no vuelve, el perro no sale, la situación que puede partir de un acontecimiento cotidiano pequeño, puede armarse se arma todo un mundo alrededor de eso también, ¿no? Nosotras tratamos de pensar mucho cuando Lau trajo el guión, y en esto también la sumo a Natalia Oreiro, a nuestra protagonista, como parte de la reflexión, que era, bueno, estábamos saltando al vacío las tres juntas, formulando una película que plantea una pregunta, que no sabemos la respuesta, pero que plantea una pregunta. Entonces, para nosotros, esos elementos que son pequeños, que es servir una mesa, ¿no? O preparar una mesa para una cena, de repente que es un hecho cotidiano y que tiene ya una historia en el cuerpo como de funcionamiento, y bueno, puede estar todo un mundo a su alrededor. Por eso también la gata es tan significativa, ¿no? En presencia y en ausencia. Sí, Digo, claro. para no contarle al espectador. No, claro, claro. Claro, todo lo que va sucediendo. Digo, ahí María Laura decía lo que significa poner una mesa, ¿no? Y digo, me parece que la película también nos permite a nosotros, a cualquiera, empezar a darnos cuenta todo lo que hay detrás digo, en un rito tan cotidiano como ese, como, a ver, ir a mandar a los chicos a dormir, que se queden o no se queden viendo televisión, sentarnos a la mesa todos juntos o no, los celulares, quién pone la mesa, quién cocina, digo, cosas que tenemos ampliamente naturalizadas y que la película, experimentando desde otro lugar, con un trabajo, vuelvo a repetir, de la puesta, de los encuadres, del sonido, cómo está trabajado, nos permiten a nosotros que estemos adentro de la historia que nos quieren contar, pero también podamos desnaturalizar un poco esas escenas cotidianas. ¿Puede ser? Sí, sí, está buenísimo esto que decís, muchas gracias. Sí, para nosotros era un desafío encontrar como algo que nos repetíamos mucho en rodaje con Lau, ¿no? No cerrar sentidos, no cerrar sentidos, no por arribar a una rutina o a una conducta que se repite, se cierra el sentido, no, tiene que ser habilitadora para que cada una que experimenta con la película pueda encontrar el camino de comunicación con ese material propio. Por eso nosotras insistimos tanto con el hecho colectivo de ir a verla al cine, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Hay cosas y conductas que está bueno, como vos decís, para desnaturalizar, que necesitamos también que el que está al lado también la mire. Si no es muy difícil desnaturalizarlo uno solo o una sola. Sí. Claro, y lo que pensamos en función de esto, digo, hay algo de la falta de registro que está como trabajada desde el guión, desde las puestas de cámara y demás, que están justamente para eso, para hacer reflexionar qué pasa en una convivencia, en una familia en la que está siempre ya todo dado. Bueno, la falta de registro se empieza a profundizar y cómo la visibilizamos. Entonces, para nosotros la peli era como una apuesta a poder proponer una pregunta en distintos niveles. Digo, a las mujeres les hará ciertas reflexiones, pero la invitación era también al varón a otras reflexiones o a otras generaciones, a ver qué les pasa con esto al ver la peli. Y nos ha pasado mucho que interpela mucho a las generaciones de los 20, Sí. de pensar, bueno, quiero ir a abrazar a mi mamá, ver esas cosas, ¿viste? Entonces, nuestra apuesta era eso, desde construir una película que atraviesa una problemática femenina, pero que al ponerla en un modo muy sensorial y muy acompañando al personaje desde una interioridad, bueno, interpelar al espectador para generar reflexiones. Laura, ¿qué se siente dirigiendo a tus propios hijos en la película? Ahí va, pues. No, para mí es un orgullo total, me di un gustazo. Yo me di gustos de todos, de trabajar con María Laura, de trabajar con mis hijos, con ¿Cómo Natalia. surgió? ¿Los convocaste vos? ¿Los convocó María Laura? ¿Lo charlaron? ¿Lo acordaron? Y ahí fue charlado, pero Lau tiene una razón que es más técnica. No, creo que, a ver, me pasa algo que yo como directora de casting y como coach había trabajado tanto con Teo, en Los que aman odian, ahí lo conocí, ahí sacan la edad. Los que aman odian,
Después hicimos Sublime. Sublime y después hicimos Los Sonámbulos. Sí. O sea, yo tenía tiempo de set con Teo en personajes muy complejos, que por eso también lo remarco, porque necesitábamos un adolescente que pudiese pulsar y muy pocas veces dar el paso adelante. Pero el pulso del personaje del hijo varón, nosotros somos 3, contando a Nati, madres de varones, entonces, bueno, ese pulso del varón al costado, en la crianza, lo necesitábamos, y ahí necesitas un gran socio para poder construir ese personaje. Y en el caso de Mati, que la conozco desde, ¿cuál fue la primera? ¿En el bosque? La trilogía de Néstor. Sí, 36 horas. 36 horas. En el bosque. Néstor clásico. Mazzini. Claro, Sí. y después hicimos Mamá, la película de Sol Berrueso. Sí, claro. Bueno, entonces también otras horas de set compartidas con Mati, y lo interesante de Mati es que Mati es alguien que se entrega al juego sin medir mucho el resultado, por suerte. Entonces necesitábamos también una niña que nos acompañara en una construcción de una pincelada de algo muy particular que no queríamos cerrarle sentido y que queríamos que el espectador viajara en la comprensión que le sirviese para completar el cuadro de esa madre. Sí. Y es muy difícil cuando uno arma casting convocar a un personaje que le va a ser funcional a la historia, a una protagonista, pero que tiene que tener un nivel de identidad tan fuerte para ser la razón de ser de la protagonista. Sí. Entonces siempre es muy complicado cuando nos encontramos en ese lío. Me tocó la que me tocó dirigir con Lau, o sea que asumí el riesgo por completo, con Oreiro a la cabeza. Claro. O sea, la barra que nos pusimos fue alta con Lau. Claro. Y ahí, digo, sí, tenemos que hablar, obviamente, porque convocan a Natalia dice sí también, obviamente, sigue demostrando lo que es como actriz, que no tiene techo. Digo, para hacer esto de una olla a presión que no termina de salir, pero que está siempre entre la fragilidad y la dureza, digo... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue decirle, Natalia, te sumás? ¿Y cómo fue este trabajo con ella? Pues fue súper natural, porque Lau ahí, generosamente, cuando me propone dirigir, le dije, mira, yo necesito una actriz que me genere una curiosidad y una búsqueda diferente también para mí, pero no solamente para mí, necesitamos un artista también que se entregase al vacío con nosotras, porque es un guión muy complejo también. De hecho, lo hemos hablado mucho con Lau. Como escribe Lau en su sensorialidad, necesitas también una herramienta que después te acompañe. Y cuando se lo llevamos a Nati, que dijo que sí enseguida por el cariño, porque bueno, sabía que iba a dar este paso acompañada con Lau, y como era desde mucho amor que tenemos con Nati, y enseguida conoció a Lau, el material después, ¿verdad? Primero nos dijo que sí. El material después le gustó. Y de hecho fue tan generosa que también se sumó como coproductora en la película, que yo lo marco mucho porque me pareció como una parte fundacional de podemos ir adelante con esta película, con Natalia, que va a vehiculizar y que va a visibilizar de una manera muy particular esta temática, y a la vez tenemos que preservar que no por ser Natalia Oreiro se salva. Exacto. Entonces, eso era para ella el desafío, de no concluir un personaje, ¿no? Sino ponerse a un nivel de riesgo, que es un personaje que no iba a tener una conclusión, que es complejo para el espectador. Los que vayan a ir al cine van a entender de lo que hablo después, pero digo, es complejo para un vínculo que tiene un artista con el espectador. Sí, entonces, de alguna manera no es una película comercial, claro, que es una película de autor, que puede tener como otros caminos. Entonces, bueno, asumir ese compromiso también es parte de acompañarnos a nosotras, sin pensar como en decir, bueno, es una película más. Me parece que se sumó con un amor y una entrega que es increíble. Ok, y antes de cerrar, cortito, pero no podemos desaprovechar esta hermosa oportunidad que la tenemos a María Laura Berch para recordar que María Laura fue designada este año representante ante los Óscar. Así que bueno, votándote. Formalmente felicitaciones. Bueno, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentís? Muchas gracias. Mirá, fue muy hermoso, porque en realidad empezó como, bueno, con un poco una ocurrencia de Juan Antonio Bayona, que me preguntó si yo ya estaba en la academia, y le dije que no. Y después
se necesitan 2 miembros de la academia formales del área que vos trabajás. Que te lancen, que te representen. Claro, que te representen. Y yo tuve la suerte de que me acompañó Javi Breyer y no sé si la conocen, a Moira Miller, que ella es directora de casting y coach chilena, muy amiga también. Sí. Entonces, que necesitas de países diferentes y bueno, y como no somos muchos los representantes del área de casting, porque somos bastante nuevos también, de hecho este es el primer año que se va a entregar formalmente, sí. Y por como venía el antecedente de la Sociedad de la Nieve, después ellos hacen todo un estudio de toda tu filmografía y ven si estás a la altura de acompañar, y fue un honor también por una cuestión del momento del cine argentino. Seguro. Que tuviese una representación y también algo del área nuestra de casting, y yo siempre, acá esto hago como un abrazo especial, que cuando pusieron el nombre, lo pusieron La Sociedad de la Nieve y pusieron Los Inoportunos, que es una película que yo quiero mucho, es una película cordobesa, que tienen, las dos tienen sistemas similares de estructura de casting, pero en los dos polos opuestos. Una es toda la estructura de lo que fue La Sociedad de la Nieve, y Los Inoportunos es una película realmente muy independiente, pero casi con la misma estructura de trabajo. Así que eso me llenó también doblemente de orgullo. Bueno, felicitaciones. Pero bueno, para el cine, que vuelva para el cine argentino. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, chicas, la mejor de las suertes con La Noche Sin Mí. Gracias. Y gracias por este momento aquí en Cinefilia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, un placer, hasta cualquier momento. Fue la palabra de María Laura Berch y de Laura Echeverando, codirectoras del film La Noche Sin Mí. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película Cacería de Brujas, la de Luca Guadagnino, Heaven Knows I'm Miserable Now, interpretado por The Smiths. Vamos a escuchar, aquí va.